Una victoria diplomática. El abandono del bloqueo por parte de Inglaterra y las declaraciones de Lord Holdwen con respecto a los sitiados de Montevideo revelaron que Rosas había ganado la partida contra las dos naciones más fuertes de Europa. Una de ellas, Inglaterra, renunciaba francamente a la lucha y declaraba confidencialmente al gabinete francés que el bloqueo de Plata era ilegal. La otra quedaba ejerciendo un singular protectorado sobre una ciudad reducida a sus murallas. El prestigio de Rosas acreció como nadie lo hubiera imaginado, y el patriotismo argentino se exaltó sobremanera. Estoy absolutamente convencido, escribió a su gobierno el encargado de negocios de Estados Unidos, Guillermo Brent, de que en ningún otro momento de la historia de estos países se ha enardecido más el patriotismo y se ha mitigado y suprimido más las diferencias internas. Alberdi, enconado enemigo del dictador, comentaba en Chile de esta manera el triunfo de la política internacional argentina en el conflicto con los anglo-franceses. En el suelo extranjero en que resido, no como proscripto, pues he salido de mi patria según sus leyes, en el lindo país que me hospeda y tantos goces brinda al que es de fuera, sin hacer agravio a su bandera, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden, pues, sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias. A pesar de ellas, ningún pueblo de esta parte del continente tiene derecho a tributarnos piedad. Aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que escribo esto con colores argentinos. Rosas no es un simple tirano a mis ojos. Sí, en su mano hay una vara sangrienta de hierro. También veo en su cabeza la escarapela de Belgrano. No me ciega tanto el amor de partido por no conocer lo que es. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no evanecerse de ellos. Antes de un año de levantado el bloqueo de marzo de 1848, llegan a Río de la Plata 9 comisionados anglo-franceses, los señores Gore y Gros. Esos diplomáticos traen la consigna de entenderse directamente con Uribe y el gobierno de Montevideo, como mediadores dando la espalda al gobierno argentino. En verdad hacen a Uribe proposiciones muy favorables. Tan favorables son sus proposiciones que los sitiados sorprendidos exclaman por boca de José Mármol: es tomar por la mano a Uribe y conducirlo a la ciudad de Montevideo. No es de extrañar que a Uribe le sedujera la propuesta. En último término, se trataba de otorgar un armisticio, entrar y nada más, pero los comisionados prescindían de la confederación en el negociado. Uribe decidió entonces consultar a Rosas. ¿Y el gobierno argentino, su aliado?, dijo Rosas. Y el bloqueo de los puertos argentinos por Francia, lo que bastó para que el jefe sitiador invocara su alianza, absteniéndose de entrar en Montevideo. Pero como supieron también los sitiados que los dichos agentes Gore y Gros miraban ahora hacia Buenos Aires y que traían instrucciones de levantar el bloqueo francés en los puertos argentinos. Lo hicieron así en julio de 1848. Viéronse un inmigrante de desamparo. En efecto, ningún barco se dignaría entrar al puerto de Montevideo, sitiado y sin dinero,
cuando tenían expedito el camino a Buenos Aires. Obtuvieron entonces los sitiados un subsidio permanente del gobierno francés, 40.000 pesos fuertes o patacones mensuales, con hipoteca de las rentas de aduana. Inglaterra, que ya estaba resuelta a tratar con Rosas, miró el asunto con desagrado y quiso precipitar el arreglo. En consecuencia, llegó a Buenos Aires en diciembre de 1848 Henry Southern y anunció que venía a arreglar las cosas a satisfacción de todos como nuevo ministro de Rosas. Como nuevo ministro. Rosas le contestó que al gobierno argentino no le era posible recibirlo en ese carácter sin que previamente se diera a la República satisfacción y reparaciones por las graves ofensas que le había inferido el gobierno de SMB en unión con el de Francia durante la intervención. Lo que no obstaba a que pudiera negociarse un arreglo sobre las bases presentadas en nombre de los gobiernos británicos y francés por el comisionado Thomas Samuel Hood en 1846. En el mismo mes en que llegó Southern a Buenos Aires, Palmerston había pedido a Howden su parecer sobre las relaciones entre Gran Bretaña y la Argentina. El Lord, como veremos por su respuesta, consideraba de urgencia la entrada de Uribe en Montevideo. Al parecer, por recelos de que los franceses, ya dueños de la aduana y para afianzar mejor el subsidio votado por la Asamblea Nacional de París, pretendían establecerse definitivamente en el Uruguay. La contestación de Howden, que consideró inédita, dice así: diciembre de 1848. Considero como absolutamente necesario para la terminación del presente estado de cosas que Uribe entre en Montevideo. Quizás, aunque pesado e inepto como es, puede que lo haya hecho ya. Entonces yo ofrecería a Rosas el llano reconocimiento de sus derechos sobre el río Paraná y la mitad que corresponde a Inglaterra del valor de flota capturada, acompañando esta propuesta con la más formal declaración de que es una concesión al mismo tiempo que un ultimátum. La inviolabilidad del río Paraná es asunto tan importante para Rosas que, posiblemente, acepte todo esto como un finiquito de cuentas con Inglaterra. Pero, si no fuera así, y rechazara la propuesta diplomática, entonces, en salvaguardia de nuestra dignidad, yo daría los pasaportes al señor Moreno, después ajustaría mi conducta a las circunstancias. Suspendidas las relaciones, ni qué decir que es absolutamente necesario no dar a Rosas ningún motivo para molestar a los comerciantes y residentes ingleses de aquel territorio. Y como él funda una especie de bárbaro puntillo de honor con la protección que ofrece a los extranjeros como individuos, me inclino a pensar que, con poco cuidado que se ponga, las personas estarán ciertamente seguras y sus intereses no sufrirán quizás mucho daño. Howden. Con esto no es de extrañar que, apenas recibida por Southern la propuesta de Rosas, fuera enviada a Inglaterra y aprobada sin modificaciones por el Parlamento, mayo de 1849. Para esta fecha, el comandante Le Predoux, con poderes de gobierno francés, había adelantado también sus gestiones de paz en Buenos Aires, aunque estaba en evidente retraso con respecto a Southern. En efecto, si bien comunicó a Francia las bases presentadas por Rosas y en mayo de 1849 consiguió un armisticio entre Uribe y el gobierno de Montevideo y hasta levantó el bloqueo de los puertos de Uribe, mantuvo sin embargo las fuerzas de Martín García y continuó pagando a los sitiados el subsidio francés.
porque Francia dilataba el arreglo de la cuestión de plata y no cumplía lo prometido a Gran Bretaña. El gobierno inglés veía venir una situación incómoda que al fin se produjo, pero no tal como Inglaterra la presumía, sino como resultado de otros manejos internacionales que provocaría la caída de don Juan Manuel. El tratado definitivo de la Confederación con Inglaterra, o sea, la Convención Arana-Southampton, se firmó el 24 de noviembre de 1849. El gobierno inglés se obligaba a evacuar la isla de Martín García, a devolver buques de guerra argentinos y a saludar el pabellón de la Confederación Argentina con 21 tiros de cañón. Rosas se obligaba a retirar las divisiones auxiliares argentinas cuando el gobierno francés desarme a la legión extranjera y a todos los demás extranjeros que se hallen con las armas y formen guarniciones de la ciudad y formen la guarnición de la ciudad de Montevideo. Evacúe el territorio de las dos repúblicas del Plata, abandone su posición hostil y celebre un tratado de paz. Por el artículo 4, el gobierno de SMB reconocía ser la navegación del río Paraná una navegación interior de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos, lo mismo que la del río Uruguay en común con el Estado oriental. El artículo 6 establece que, habiendo declarado el gobierno argentino que celebraría la convención siempre que su aliado, el señor presidente de la República Oriental del Uruguay, general Oribe, estuviese de acuerdo con ella, se había obtenido el advenimiento de su referido aliado. Apenas se tuvo conocimiento en Río de Janeiro de la firma del tratado, el barón de Jacubi invadió con fuerzas brasileñas el territorio oriental. Rosas protestó y las fuerzas de Uribe se trabaron en lucha con el invasor. Murmurábase ya con mucho fundamento que el gobernador de Entre Ríos, general Justo José de Urquiza, tenía parte en esa nueva conflagración. El general Guido, ministro argentino en Brasil, presentó un memorial al gobierno del imperio en que se le hacían cargos por su intervención en el Paraguay, cuya independencia había reconocido, y por las incursiones de tropas brasileñas en el estado oriental. En agosto de 1850, el gobierno argentino celebró un tratado con Francia, Arana-le-Prédoux, muy semejante al firmado con Inglaterra. Se reconoció ser la navegación del río Paraná una navegación interior de la Confederación Argentina, lo mismo que la del río Uruguay en común con el Estado oriental. Se comprometía el gobierno de Francia a saludar el pabellón argentino con 21 tiros de cañón, pero se advierten que el tratado ciertas reticencias reveladoras de propósitos ocultos por parte de Francia. Este tratado de agosto de 1850 quedó sujeto a la ratificación del gobierno francés, pero así como la Convención Arana-Southampton, firmada en noviembre de 1849, se ratificó en diciembre de ese mismo año por el gobierno inglés. La Convención Arana-le-Prédoux, firmada en agosto de 1850, estaba destinada a no ser objeto de ninguna ratificación. Por otra parte, los hombres de Montevideo, ante la posibilidad de la cesación del subsidio francés como consecuencia de la reciente convención, autorizaron a Andrés Lamas para gestionar del Brasil en obsequio de Montevideo un socorro en dinero. Tratado Lamas Evangelista de Sousa, septiembre de 1850. A esto se siguió, como veremos, la ruptura de relaciones de la Confederación Argentina con el Brasil y el pronunciamiento de Urquiza. El dictador, en esos últimos 3 años, después de levantado el bloqueo inglés y ganada la batalla de Vences en Corrientes, noviembre de 1847, no había tenido en rigor enemigos internos,
y la cuestión internacional quedó reducida al terreno diplomático. Sin embargo, en ese periodo precisamente se puso de manifiesto, quizás más que nunca, lo arbitrario y bronco de su carácter y la inclemencia y crueldad de sus sentimientos. En 1848, haciendo alarde de justicia implacable y como para desafiar a la opinión, cometió uno de los hechos más tiránicos e injustificables de su vida, que reivindicó siempre por suyo, exclusivamente suyo. Hizo fusilar a Camila O'Gorman, joven de familia conocida de la ciudad, que había fugado de su hogar con Vladislao Gutiérrez, cura del Socorro. También el cura pagó con la vida su liviandad. Esta ejecución bárbara, dice Saldías, que no se excusa ni con los esfuerzos que hicieron los diarios unitarios para provocarla, ni con nada, sublevó contra Rosas la indignación de sus amigos y parciales, quienes vieron en ella el principio de lo arbitrario atroz en una época en que los antiguos enemigos estaban tranquilos en sus hogares y que en el país entraba indudablemente en las vías normales y conducentes de su organización. Aunque no creo, como Saldías, que el país entraba en las vías normales y conducentes a su organización, porque Rosas, con su palabra y con sus actos, se encargó siempre de demostrar lo contrario. Lo cierto es que pocos años de paz habían bastado para hacer de Buenos Aires un centro populoso y con todos los atributos de una ciudad civilizada. Lo dice Sarmiento: Rosas, infatigable para persistir en su política, que es la tenacidad, ha arrojado al pueblo sardo, no quiere recibir al ministro inglés y pide satisfacción por todo. ¿Es un animal? ¿Es un bárbaro? ¿Es un charlatán? Escoja usted. En Buenos Aires hay progreso social. Se desarrolla singularmente el gusto por la elegancia, el lujo y las apariencias artísticas de la vida civilizada. Movimiento literario hay también, hay buena y decente juventud, hay, en fin, motivo grande de esperanza futura para cuantos se pongan en acción los buenos, los morales elementos que tiene indudablemente aquella sociedad.